Inhala y exhala. Paul se despertó. Estaba encerrado en un cilindro de metal desde el cuello hacia abajo. No vio lo que estaba pasando debido a la carpa alrededor de su cabeza. Cuando la enfermera quitó la carpa, el niño finalmente vio a su alrededor. En una sala enorme y ruidosa, habían docenas de niños más encarcelados, llorando de dolor. Paul no podía ni gritar ni hablar. Todo lo que pudo hacer fue mirar. Observar cómo los niños se reemplazan unos a otros. Algunos de ellos murieron unos días después y otros niños tomaron su lugar. Algunos se recuperaron y regresaron a casa, pero Paul todavía estaba en el cilindro y escuchó a las enfermeras susurrar, apuntándole con el dedo. Hoy se va a morir. Esas palabras le hicieron querer vivir aún más, y Paul siguió viviendo, pero permaneció en el cilindro y seguía soñando. Soñaba con ser presidente o abogado cuando creciera, pero primero quería dejar la sala donde había estado durante 18 meses, más que cualquier otra persona. ¿Qué es ese cilindro? ¿Cómo se metió allí? ¿Por qué solo hay dos formas de dejarlo? ¿Y cómo se las arregló Paul para salir de ese cautiverio? Y bien, ¿quién es Paul Alexander y cómo terminó en una cosa extraña? Paul era un niño normal de 6 años de Dallas, Texas. En el verano de 1952, él, como cientos de otros niños, fue víctima de un terrible virus, poliomielitis paralítica. Ese año, Estados Unidos tuvo el mayor brote de poliomielitis de la historia. Hubo alrededor de 60,000 casos, de los cuales más de 3,000 fueron fatales, y más de 20,000 con algún grado de discapacidad. Se cerraron piscinas, cafés y boleras. Las calles fueron tratadas con insecticida DDT. Los estudiantes de la escuela fueron encerrados en sus casas. Nadie habló ni siquiera por teléfono. La gente temía que el virus pudiera llegar a través de los cables. La vacuna no estaría disponible hasta dentro de 3 años. Nadie sabía que la polio ingresa al cuerpo de un niño solo a través de la membrana mucosa de la boca. Paul tampoco lo sabía. Solo quería refrescarse bajo la lluvia tan esperada en el calor del día. Pero tuvo que volver a entrar cuando sintió un dolor agudo en la cabeza y el cuello. Su madre le ordenó que se acostara. Pasó 5 días allí antes de perder la capacidad de moverse, caminar, tragar y respirar. Eso se debe a que el virus entró en su sistema nervioso central y provocó la muerte de las células vitales que son responsables de la capacidad funcional de los músculos, incluidos los músculos respiratorios. Fue entonces cuando entró al cilindro, el pulmón de hierro. Así es como se llama, un invento de presión negativa que ayuda al paciente a respirar literalmente. Cuando los fuelles empujan aire hacia el interior del cilindro, el aire entra en los pulmones del paciente. A medida que cambia la presión, el aire se expulsa de los pulmones del paciente y se liberan. Pero no dura para siempre. Solo hay 2 formas de salir de la máquina: recuperándose o muriendo. Pero Paul Alexander ni murió ni se recuperó. La poliomielitis lo dejó completamente paralizado, incluyendo sus pulmones. Estaba claro que el niño no podía quedarse en el hospital para siempre. Era hora de que se fuera a casa. Pero no podía marcharse sin la máquina de 300 kilos. ¿Cómo se adaptó la familia de Paul Alexander a una nueva vida con una máquina zumbadora? El fuerte sonido del pulmón de hierro nunca había sido un problema. La verdadera catástrofe fue su ausencia. Si el pulmón estaba silencioso, significaba que Paul no respiraba, y el aparato guardaba silencio cada vez que había un apagón. En este caso, los padres de Paul tuvieron que bombear el pulmón manualmente a menudo, pidiendo ayuda a los vecinos. Inhala. Contén la respiración, pensó Paul en esos momentos. Recordó el hospital. Para lavarlo o cambiarle la ropa interior, las enfermeras le pedían a Paul que contuviera la respiración. El niño no pudo hacerlo durante mucho tiempo y se desmayó.
Por supuesto, Paul no soportaba a los médicos, pero le agradaba a la señora Sullivan, la terapeuta de March of Dimes. Ella le enseñó respiración glosofaringea. Es una técnica de respiración alternativa en la que atrapa aire deliberadamente en la boca y la garganta y empuja el aire hacia abajo con la ayuda de la lengua. Paul lo llamó respiración de rana. Era su verdadera oportunidad de salir de la cápsula de hierro. Paul tenía la intención de estudiar, era muy ambicioso y se dio cuenta de que la inteligencia era su única forma de lograr algo en la vida. Pero para estudiar hay que asistir a clases, escribir, hablar. Después de todo, ¿cómo puedes hacerlo sin poder respirar por tu cuenta? La señora Sullivan hizo un trato con su paciente. Si pudiera respirar como una rana sin el pulmón de hierro durante 3 minutos, ella le daría un cachorro. Y aceptó el desafío. Mientras tanto, la madre de Paul buscaba la oportunidad para que su hijo terminara la escuela de forma remota, lo cual era poco común en los años 50. Y el padre del niño elaboró un dispositivo en forma de T que podría usarse para escribir colocando el extremo del palo en su boca y manipulando el bolígrafo para escribir. También lo usó para pasar páginas. En 1967, Paul Alexander se graduó de la escuela secundaria casi sobresaliente. Su única B estaba en biología, solo porque no pudo diseccionar una rata. Para el día de la graduación, Paul había sido un feliz dueño de un perro llamado Ginger durante 8 años. La señora Sullivan cumplió su palabra. Paul podía respirar como una rana y dejar el pulmón a salvo por un tiempo. Podía salir al porche e incluso caminar por el patio, pero no era suficiente. Necesitaba un nuevo objetivo. Paul decidió perseguir su sueño de convertirse en abogado. Quería ver el mundo. Y quién sabe, tal vez incluso encontrar el amor. Inhala y exhala. Pero, ¿cómo se podía lograr eso? No querían llevar a Paul a ningún lado. No por las notas que tenía, sino por su incapacidad. En ese momento, simplemente no habían condiciones para las personas con discapacidades físicas. A Paul no le importaba eso. Él atacó el teléfono de Deans durante 2 años y finalmente consiguió lo que quería. Paul tuvo que cumplir 2 condiciones para convertirse en estudiante. La primera fue encontrar a alguien que lo ayudara a llegar a sus clases y la segunda fue recibir la vacuna contra la polio. Paul no necesitaba la vacuna, los demás la necesitaban. La vacunación masiva a veces era obligatoria, ya que la poliomielitis aún no se había erradicado por completo. Los estadounidenses temían a la epidemia no mucho menos que a la bomba de hidrógeno soviética. Paul cumplió las condiciones y pronto podría llamarse a sí mismo con orgullo un estudiante universitario. Aunque regresaba al pulmón de hierro todas las noches, todavía se sentía normal, pues visitó teatros y clubes, vio el océano. Paul incluso se enamoró de una chica llamada Claire. Se comprometieron, pero ella nunca se convirtió en su esposa. La madre de Claire rompió el compromiso. No quería que su hija se convirtiera en la enfermera del hombre adulto con el cuerpo de un niño de 8 años. Y aunque Paul era bueno para conseguir lo que quería, esta vez decidió no complicar la vida de Claire. Paul estaba a punto de dejar Dallas. Respira. Paul se transfirió a la Universidad de Texas, Austin. Sus padres estaban consternados. ¿Cómo planeaba vivir solo tan lejos de casa? Paul contrató a un cuidador y se mudó al campus con su pulmón de acero. Pero cuando comenzó la escuela, el cuidador contratado no se había presentado. Los chicos de la hermandad universitaria cuidaron de Paul durante el primer mes, hasta que llegó otro cuidador. Incluso pudiendo dejar la máquina durante unas horas, Paul siempre dependió de la asistencia. Pero eso no impidió que Paul Alexander, de 40 años, se presentara un día en la sala del tribunal con un traje de 3 piezas y ganara el caso. Su sueño se hizo realidad. Obtuvo un título y comenzó su propia práctica. Paul se las arregló para vivir y trabajar sin tener en cuenta el pulmón de acero. Hasta que un día se estropeó. La máquina no fue diseñada para funcionar de forma continua durante 70 años.
pero ese es el tiempo que le sirvió a Paul. En el 2015 hubo una fuga de aire debido a los sellos del cilindro desgastados. Pero, ¿por qué Paul no utilizó ninguna de las tecnologías modernas? El pulmón de hierro es la única máquina con presión negativa, que es lo opuesto a la presión atmosférica. Todo el equipo nuevo tiene presión positiva y no habría ayudado a Paul, cuyos pulmones están atrofiados. La única tecnología que usó fue YouTube. Paul publicó un mensaje en forma de video y encontró un mecánico que estuvo de acuerdo para fabricar las piezas necesarias manualmente, porque los pulmones de hierro habían estado fuera de producción durante años y no se encontraban las piezas. Ahora Paul tiene 74 años. Ha sobrevivido a todos los que conocía, incluyendo su hermano. Sí, tal vez Paul Alexander nunca pudo librarse de su cautiverio de hierro, pero se hizo mundialmente famoso. En 2020 dejó no solo su pulmón de hierro, sino también el país. Es un verdadero héroe, como en su libro 3 minutos para un perro, que inspiró a miles de personas en todo el mundo y volvió a Paul una persona inmortal.